Buenos días, bienvenidos a una transmisión más por parte del Poder Judicial del Estado en lo que es la continuación de esta serie de pláticas relacionadas con la responsabilidad civil. Soy el licenciado Eric Alejandro Arenas Guzmán, juez primero de juicio oral civil del primer distrito judicial del Estado de Nuevo León, y es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta dinámica que ha fomentado el Poder Judicial para poder lograr la capacitación continua a través de las herramientas digitales que hoy en día tenemos a nuestra disposición. Es importante mencionar que esta plática, este diálogo, es una continuación de una primera plática que fue impartida precisamente el día martes pasado por parte de mi compañera juez, la licenciada Cintia Sierra, quien abordó los temas relativos a las generalidades de la responsabilidad civil, así como sus fundamentos y principios rectores, ¿no? Entonces, si ustedes no tuvieron la oportunidad o bien no sabían que existía esta plática, los invito muy cordialmente a que puedan en un futuro próximo poder darse la oportunidad de observar la plática que nos hizo favor de compartir, porque va a ser muy ilustrativa y también va a servir para entender y comprender algunos de los conceptos que vamos a estar viendo en esta ocasión. Por lo que hace a esta plática, vamos a ver algunas cuestiones que son relacionadas con casos específicos de responsabilidad civil. Evidentemente, por la limitación en el tiempo, no se pretende hacer un estudio completo o exhaustivo de toda la temática que vamos a abordar. Sin embargo, sí es importante resaltar algunos puntos torales en el tratamiento tanto procesal como sustantivo de la responsabilidad civil, particularmente en los casos de lo que es el acoso escolar, la responsabilidad médica y también por lo que hace a la responsabilidad civil por producto defectuoso. En lo que hace a nuestro primer tema, que es el acoso escolar, y ya entrando sobre materia, hay que mencionar que la responsabilidad civil por maltrato, en la responsabilidad civil por maltrato escolar, que también conocemos como bullying, se van a dar varios temas que son muy importantes conocer y poder desarrollar, porque van a incidir en el tratamiento procedimental que va a tener que observar tanto las partes que se involucran en el procedimiento como el mismo juez. En este punto, el tratamiento particularmente del estándar de prueba exigible a las partes para la acreditación de los elementos de la acción, donde se sopesa la factibilidad de tenerse por probada la acción a través de pruebas indirectas y teniendo también en cuenta la gran complejidad del tema, así como la poca probabilidad de contar con pruebas directas. En este sentido, debemos de tener en contexto que la situación que enfrentan los menores por virtud del acoso escolar puede ser derivada primeramente por sus propios compañeros, pero tampoco se puede descartar que esta situación pueda ser incitada y fomentada por también los profesores, y a la vez la situación puede ser agravada cuando no se cuenta con una respuesta apropiada por parte de la escuela y su personal educativo. Estas conductas evidentemente generan un acto inconstitucional sobre aspectos personales que van a terminar por vulnerar la dignidad y afectar los derechos a la integridad física, a la educación y a la no discriminación por parte de los menores, que pueden a su vez conllevar problemas en los menores como ansiedad, baja autoestima, frustración, depresión y problemas también de adaptación. El bullying es un fenómeno que se ha extendido a lo largo del mundo y lamentablemente México no ha sido la excepción. Se ha documentado que la violencia en contextos educativos es un problema cotidiano y que afecta inclusive en el ausentismo un 30% más en los alumnos que han sufrido algún tipo de violencia. El bullying lo vamos a entender referido al hostigamiento escolar, por lo cual este fenómeno lo vamos a acotar al acoso en contra de los niños, las niñas, los adolescentes que se dé
bajo los cuidados de las instituciones educativas, ya sean estas públicas o privadas. Evidentemente no existe un consenso científico, tampoco académico, sobre el tipo de conductas que integran el fenómeno, pero sí hay una característica común. El bullying lo vamos a identificar siempre como una conducta específica de agresión que va a implicar que un alumno sea objeto de abuso cuando se ve expuesto en repetidas ocasiones y a lo largo de tiempo a acciones de carácter negativo por parte de uno o más alumnos o bien de sus propios profesores. Estas acciones negativas pueden adoptar varias modalidades que van desde el contacto físico, las palabras, las muecas, gestos obscenos o bien la exclusión deliberada del grupo social al que pertenece el alumno. Desde un punto de vista teórico, podríamos identificar 4 criterios que conceptualizan el bullying en una primera aproximación. El primero de ellos lo haríamos consistir en una acción de hostigamiento, seguido de la intención de dañar y que esta intención de dañar sea de manera repetida a lo largo del tiempo, lo cual va a suponer a su vez el cuarto elemento que se traduce en la suposición de un desequilibrio de poder. Reitero, desde un punto de vista teórico. Sin embargo, esta definición representa varias complejidades a la hora de su aplicación porque, por ejemplo, en lo que hace a la intencionalidad del agente dañoso, debemos de decir que muchas veces la intención del ejecutor de la conducta puede que no esté presente en todos los casos de bullying. Inclusive hay algunos agresores, puede que no sean conscientes o puede que no sepan que han realizado un daño, en tanto que no es fácilmente advertible cuando una simple broma puede llegar a constituir un caso de verdadero hostigamiento escolar. Respecto al punto de la repetición de la agresión, también podríamos considerar, y es tema de discusión doctrinal, que un solo incidente de especial gravedad pueda legítimamente entenderse como un caso de bullying. Pero aparte de estos dos elementos, también en el tema de la incidencia, en el número de incidentes, tampoco hay uniformidad, porque tampoco se precisa a lo largo de qué periodo de tiempo se puede cumplir este principio de repetición. Finalmente, podemos enfocarnos en el cuarto elemento, que es el desbalance de poder entre el agresor y la víctima, el cual tampoco va a ser fácilmente advertible en todos los casos, ya que normalmente el acoso escolar se va a dar entre pares, es decir, entre alumnos o compañeros que se encuentran entre las mismas características de edad, de fuerza física. No obstante, un factor subjetivo como puede ser el que la víctima puede ser psicológicamente más vulnerable. Al margen de esta posición doctrinal, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha enmarcado una definición y ha establecido que el bullying escolar es todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a un niño, niña o adolescente. Esto cuando es realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o sean de carácter privado. La definición, como podemos observar, va a darnos todas aquellas conductas de agresión que son susceptibles de encuadrar el bullying, que al tener un carácter reiterado pueden dar lugar a un patrón de acoso o hostigamiento. Además, señala también el tipo de sujeto receptor de la agresión, que en este caso son las niñas, los niños o los adolescentes. Nos marca también el concepto que establece el tipo de daño, que puede ser de diversa índole, como físico, psicoemocional, patrimonial, sexual. Y finalmente, la denominación o la definición que nos enmarca la primera sala también denota el ámbito en donde se propicia el acoso, que es precisamente cuando el menor se encuentra bajo el cuidado del centro escolar, ya sea público o privado. La definición, como podemos observar, va a dejar fuera aspectos doctrinales como son la intención del agente agresor para causar un daño y también el desbalance de poder. ¿Por qué se dejan fuera estos elementos? Por un lado,
porque la prueba de la intencionalidad va a resultar sumamente difícil, dado que es un factor netamente subjetivo, y además se considera que es innecesario porque al final de cuentas el daño a la víctima se va a causar con independencia de si el agresor tenía o no tenía la intención de dañar. Por otro lado, la situación de desventaja frente al agresor la vamos a entender implícita en el simple hecho dañoso, porque en este caso será irrelevante que la víctima haya estado o no estado en condiciones o en aptitud de defenderse. Finalmente, en lo que respecta a la especificación del periodo en el cual debe subsistir el acoso, lo que se va a buscar es distinguir las conductas reiteradas de un solo acto de agresión, el cual este único acto de agresión puede ser incluso muy grave, pero lo debemos distinguir de un patrón de comportamiento que genera a su vez un ambiente de agresión y violencia, por lo cual va a bastar exigir que esa conducta sea reiterada sin tener que dar cuenta de que la agresión en cuanto al daño y su existencia y su relevancia, ¿no? Es importante precisar que el acoso escolar puede darse, como lo comentábamos, entre estudiantes o bien entre estudiantes y profesores. Y bajo los parámetros establecidos, no todos los problemas a los que nos enfrentemos o en los que estemos frente a agresiones dentro de un contexto escolar van a ser conceptualizadas como bullying. Tampoco todas las conductas que podamos encuadrar dentro de la denominación de bullying van a ser de igual gravedad en cuanto a sus daños o bien a las consecuencias jurídicas. A ello hay que agregarle una complejidad o la complejidad que va a representar la identificación de este fenómeno en sí. En ocasiones habremos de tomar en consideración que es complicado identificar claramente a los agresores y que esto puede presentarse como una acción en grupo en donde la responsabilidad se va a ver diluida. También va a ser fácil el confundir las conductas constitutivas de acoso con agresiones que son netamente aisladas. El tiempo, además, en el que debe presentarse el fenómeno, así como su gravedad, puede variar de manera muy amplia. Y todas estas características hacen que el poder identificar y remediar el problema del bullying o del acoso escolar sea un problema o un proceso particularmente muy complejo. No obstante, el juzgador dentro del procedimiento va a tener el deber de proteger el interés superior del menor en cualquier contienda judicial en que se vean involucrados los derechos de los niños. El principio del interés superior, recordemos, ordena a todas las autoridades, tanto estatales, hablando del Estado en su generalidad, a que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se realice a través de medidas reforzadas o también consideradas agravadas, y que los intereses de los niños sean protegidos con una mayor intensidad. Este principio de interés superior del menor va a tener o va a comprender varias dimensiones o funciones normativas. La primera de ellas la vamos a entender como una pauta interpretativa aplicable a las normas y actos en donde tengan injerencia los derechos de niñas y niños. Y como un segundo punto o una segunda dimensión de este principio, lo vamos a conceptualizar como un principio jurídico rector que va a exigir una máxima e integral protección en los derechos cuya titularidad corresponda a un menor de edad. Todo el derecho comparado, como la doctrina especializada, ha señalado que el acoso escolar, también conocido como bullying, constituye un atentado directo a la dignidad, integridad física y educación de los niños afectados. Incluso en algunos supuestos muy específicos, el acoso escolar puede llegar a constituir un tipo de discriminación. Es importante establecer que la discriminación no se va a presentar en todos los casos de bullying, sino solamente en casos específicos de acuerdo a sus circunstancias especiales, que evidentemente habrán de analizarse en cada procedimiento.
Diversos estudios, diversos informes nos muestran que los niños, las niñas y los adolescentes con una discapacidad o con capacidades diferenciadas se encuentran evidentemente en una situación de especial riesgo. Y en esto también conviene recordar que al momento en que los padres acuden a una institución educativa a dejar a sus hijos, están delegando precisamente en dichas instituciones educativas el cuidado a los profesores y a los directivos. Y evidentemente se confía en que dichos centros recibirán los cuidados, la atención y la educación que requieren precisamente los niños, las niñas y los adolescentes. Ello precisamente va a justificar que dichas instituciones se deban ajustar a normas y a los reglamentos que son aplicables a su propio servicio, poniendo particular énfasis en la seguridad, la protección y la atención que deben de tener todos los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, cuando las instituciones privadas prestan servicios educativos a menores o bien desarrollan alguna actividad relacionada con los niños en general, van a estar vinculadas por un principio o por el principio de interés superior del menor. En estas condiciones, el centro que presta el servicio educativo va a estar obligado a proteger los derechos del niño tanto a la dignidad como a su integridad física y emocional, a la educación y a la no discriminación. Ahora bien, debemos recordar también que para la actualización del derecho a una indemnización por daño moral debe acreditarse la responsabilidad de la parte demandada, la cual hemos visto o si hemos leído un poco del tema, podemos concluir que puede ser de origen tanto contractual como de origen extracontractual. Inclusive, reitero, estos temas fueron abordados de manera previa en la plática del día martes pasado por parte de la licenciada Cintia Sierra. Invito de nueva cuenta a ver esta plática para entender estos conceptos que son básicos. Entonces, la responsabilidad evidentemente puede tener un origen contractual o extracontractual. En los casos de bullying, los vamos a conceptualizar como daños de naturaleza extracontractual subjetiva, en tanto en este punto va a ser relevante la conducta del agresor o bien la negligencia de la escuela. Aparecen de este modo como requisitos de la responsabilidad extracontractual de índole subjetivo la conducta, la producción de un daño y evidentemente el nexo causal, que es precisamente que el daño se haya producido como resultado del comportamiento imputado. El comportamiento dañoso, es decir, la conducta, puede tratarse tanto de acciones como de omisiones. Esto es, puede tratarse de un comportamiento positivo, lo que vamos a traducir como una acción propiamente dicha, y por otro lado, las omisiones van a ser comportamientos de carácter negativo, vamos a decirlo de alguna manera, abstenciones, que consisten precisamente en no hacer alguna cosa o no llevar a cabo una determinada conducta. Las acciones y las omisiones solo son fuente de responsabilidad cuando éstas resultan ilícitas. Por lo tanto, no cualquier hecho ni cualquier omisión que cause un daño va a dar lugar a la responsabilidad, sino que va a ser necesario precisamente que sea ilícito y que además configure los demás elementos de la responsabilidad extracontractual. Cuando se demanda la responsabilidad por acción, que es uno de los supuestos que ya veíamos, se atribuye propiamente el daño a un agresor en específico, al cual se le van a imputar una serie de conductas de agresión contra el niño, niña o adolescente. Si se comprueba que la conducta del agresor es la que dañó la dignidad, la integridad física o moral de la víctima, entonces el hecho dañoso precisamente será la conducta del agresor. Pero cuando se demanda, por otro lado, una negligencia de las autoridades escolares, la responsabilidad entonces se va a generar
por el incumplimiento o la omisión de los deberes de cuidado que tenía precisamente esa institución. En este caso, la responsabilidad atribuible a la escuela va a consistir en hacer frente al acoso bajo estándares propios de la prestación del servicio educativo. Es decir, hay obligaciones que le son inertes de acuerdo al servicio educativo que está prestando. Por lo tanto, para acreditar la responsabilidad de las autoridades escolares va a ser preciso verificar si se han cumplido o se han incumplido dichos deberes a partir de los derechos de la dignidad, educación y no discriminación de los niños. De esta manera, para determinar el tipo de responsabilidad que se debe acreditar, ya sea por acciones u omisiones, deberá analizarse entonces el hecho generador de la responsabilidad, es decir, si se demandó una agresión por la acción de una o varias personas en específico, o bien si se va a proceder a la demanda por virtud del incumplimiento de los deberes de cuidado que tenía la institución educativa. En el derecho comparado, por ejemplo, se han aplicado criterios ad hoc, lo cual quiere decir especialmente diseñados para evaluar la responsabilidad por negligencia de los centros escolares. En general, se señala una responsabilidad de índole subjetivo, como lo venimos comentando, siendo también relevante el poder justificar la conducta ilícita de los demandados. No obstante, los tribunales han hecho una inversión de lo que es la carga de la prueba o bien han disminuido el estándar para probar los hechos alegados, señalando que en realidad se trata una responsabilidad que llega casi a convertirse en una responsabilidad de índole objetivo. Por ejemplo, si volteamos a ver a la Suprema Corte de Estados Unidos, esta ha determinado, por ejemplo, en el caso de Davis contra Monroe County Board of Education, que para responsabilizar a una autoridad administrativa de índole escolar, debe probarse que el acoso fue lo suficientemente severo y persistente que ha logrado alterar las condiciones educativas y ha creado, por lo tanto, un ambiente de abuso. Además, dejó asentado en este precedente que la institución educativa, que era la parte demandada, sabía o debía saber o estar enterada de esta situación y que no obstante esta obligación que tenía, actuó con una deliberada indiferencia. Debemos destacar aquí dos conceptos importantes, que no solamente es que le imputa responsabilidad por el hecho de que sabía del evento que podía constituir bullying o acoso escolar, sino que al margen de que no sabía, tiene una obligación de haber sabido, es decir, de haber tomado las medidas conducentes para poder diagnosticar esta situación de acoso y poder obrar en consecuencia para poder revertir esta situación. En España también se ha señalado que es esencial para justificar el acoso el que ocurra una situación repetida o que sea reiterada en el tiempo, en condiciones tales de gravedad que sea susceptible de llegar a generar precisamente el daño o menoscabo a la integridad física o moral del menor y que a su vez es idóneo para producir ese daño que además se da dentro del contexto o el ámbito escolar o en el ámbito también de vigilancia y control del centro educativo. En Colombia también han existido precedentes en donde la Corte Constitucional determinó que se acreditó responsabilidad por acoso escolar en un caso en el que se logró evidenciar primero los actos ejecutados por un grupo de compañeros que a su vez configuraron un desequilibrio de poder entre los compañeros y la víctima. Además, se estableció que estos actos constituyeron un acto de censura y rechazo ilegítimo, lo cual constituye a su vez un acto inconstitucional sobre aspectos personales de la víctima y que a su vez terminaron por vulnerar su dignidad en la medida en que la sometieron a un trato humillante. La aplicación del test de responsabilidad por omisión
Dependerá del tipo entonces de responsabilidad que se esté demandando. En este caso, que se demande por bullying, por acciones o conductas de agresión, deberá corroborarse. Punto número uno, que el acoso a la víctima es productor propiamente de un factor de bullying, y también si éste puede atribuirse a agresores en específico, ya sea profesores o alumnos. También deberá justificarse el daño físico o psicológico que sufrió el menor y el nexo causal entre la conducta y el daño. Por su parte, cuando se demanden omisiones de cuidado por parte de la escuela, el hecho ilícito o la conducta dañoso será precisamente la negligencia del centro escolar, y en dicho caso deberá justificarse como punto número uno la existencia del bullying con los elementos que ya hemos matizado, la negligencia de la escuela para responder al acoso escolar, el daño físico o psicológico sufrido por la víctima y el nexo causal entre la negligencia y el daño. Entonces, para evaluar el bullying en su real dimensión, deberemos apreciarlo como un hecho que es complejo por su propia naturaleza. Esto es, deberemos apreciarlo como un fenómeno que por lo general tiende a permanecer hasta cierto punto invisibilizado, en donde la víctima se encuentra en una posición de evidente vulnerabilidad. Además, los agresores, como también ya lo hemos comentado, no siempre van a ser claramente identificables, y por otro lado, los hechos que integran el fenómeno van a ser de una gama cromática muy amplia, que puede tratarse desde una conducta que pueda matizarse o que pueda calificarse como una simple broma, hasta llegar a constituir verdaderos actos de violencia que puedan a su vez conceptualizarse como delitos. En el ámbito judicial, la complejidad del bullying escolar y su relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes va a justificar entonces una serie de presunciones y estándares diferenciados para poder valorar los hechos que se someten a consideración. Por lo cual vamos a aplicar un estándar de naturaleza disminuida para la atribución de la responsabilidad, así como para la valoración de los hechos constitutivos de bullying. Para aplicar los exámenes de responsabilidad ya mencionados, entonces vamos a tener que corroborar que el caso que se analiza primeramente es constitutivo de bullying, es decir, que ha sido reiterado y que se ha prolongado por cierto tiempo y a la vez ha sido susceptible de generar un daño. Para que el maltrato adquiera el carácter de abuso escolar, debe presentarse de manera reiterada dentro del ámbito escolar, lo cual implica que no va a ser suficiente un incidente aislado, sino que vamos a necesitar varias actuaciones mantenidas en el tiempo. Es decir, lo que vamos a calificar es la persistencia de la agresión. Además, el acoso deberá darse en el ámbito escolar o en aquellos espacios en los que el alumno se encuentra bajo el cuidado o vigilancia del personal de la escuela. El acoso escolar, a su vez, puede ir, como lo mencioné hace un momento, desde la mera falta administrativa hasta la comisión de un delito grave. Puede tratarse en este punto de segregaciones de la víctima, de peleas, de la manipulación psicológica, de burlas, provocaciones, inclusive del uso de apodos hirientes, la violencia física o inclusive la exclusión social. Estas conductas pueden ocurrir de forma fragmentada, de manera obscura, de manera confusa, con apariencia inclusive de algún incidente aislado. Entonces, con base en todo esto, podemos observar que la apreciación de este fenómeno representa una complejidad bastante elevada, aún más llevándola a un escenario de instancia judicial. Por esta razón, precisamente, la primera sala ha considerado como fuertes indicios
la ocurrencia de estas conductas para poder probar la existencia del acoso escolar. De modo que si en un caso se logra demostrar la ocurrencia de agresiones verbales o físicas con un carácter más o menos reiterado, entonces será válido el poder presumir que existe una situación de acoso. Tratándose, por otro lado, de responsabilidad por omisiones, la conducta del responsable, que será la institución educativa, va a ser ilícita cuando se incumpla con alguna obligación legal o deber de cuidado a su cargo, o bien esta conducta produzca un daño. Por lo tanto, para que exista una responsabilidad atribuible a la institución educativa, va a ser necesario que el daño ocasionado esté acompañado indefectiblemente de un deber de cuidado de la institución sobre la persona que es víctima del acoso escolar. En este punto es preciso señalar que en aquellos casos en los cuales el daño extracontractual se produce como consecuencia de la prestación de un servicio en términos generales, la diligencia que debemos exigir y la diligencia que debemos esperar del prestador de servicios va a ser la de un profesional, es decir, la de una persona que cuenta con los conocimientos y las capacidades promedio para ejercer esa profesión o prestar ese servicio. De esta manera, la ilicitud la vamos a encontrar en dos fuentes distintas. Punto número 1, o la primera fuente de responsabilidad, que la responsable haya estado obligada a actuar de acuerdo a alguna norma y que ésta haya incumplido con esa obligación legal que se le imponía, o bien, en un segundo punto, que la responsable haya incumplido con un deber genérico de cuidado que exige propiamente la prestación del servicio educativo conforme a su misma naturaleza. Particularmente en la prestación de los servicios educativos se activan o se van a activar deberes de una mucho mayor relevancia. Los directivos, los profesores, tienen evidentemente bajo su cuidado la integridad de los menores y por lo tanto estos deberes se van a generar y deben evaluarse en consecuencia a la luz del interés superior del niño, niña y adolescente y propiamente bajo la perspectiva del respeto irrestricto a sus derechos a la integridad, a la educación y a la no discriminación. Por esta razón va a resultar necesario entender los deberes que las leyes y políticas imponen a los directivos y profesores para prevenir, reportar y responder al acoso escolar. Precisamente con base en dichos parámetros vamos a poder determinar si se ha incumplido con un deber de conducta que dé lugar a su vez a la responsabilidad por los hechos alegados en la demanda. Y en este punto es importante asentar que tanto a nivel convencional como a nivel legal existe la obligación hacia las autoridades en términos generales, así como para las instituciones educativas, a los padres, a los representantes legales y al final de cuentas hacia cualquier otra persona que tenga a su cargo el cuidado de un niño o niña adolescente, de protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente o inclusive el abuso sexual. Este deber general de protección que le corresponde básicamente a cualquier persona que se encuentra bajo el cuidado de un menor se traduce a su vez en otras obligaciones, como puede ser la de garantizar que las instituciones, los servicios, los establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan en materia de seguridad y supervisión adecuada. Además, también tienen la obligación de hacer del conocimiento inmediato de las autoridades competentes cualquier abuso o maltrato que pueda llegar a constituir un delito con la finalidad de que se inicie la investigación correspondiente. Y finalmente también se le impone una obligación de tomar medidas concretas de protección. En lo que hace a estas medidas concretas de protección, vamos a encontrar que sirven para identificar, para prevenir, para tratar, reaccionar y a su vez sancionar
los malos tratos que puede sufrir un niño, niña o adolescente. Los centros docentes van a tener la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios libres de cualquier agresión o vejación que pueda atentar contra su integridad. La adecuada supervisión y la vigilancia de lo que ocurre en los centros escolares es algo que legítimamente les es exigible tanto a los profesores como a los directivos. Y por tanto, también es factible y también es legítimo hacerlos responsables de los daños que se hayan provocado a los menores cuando estos han estado bajo sus cuidados, siempre que, y esto es muy importante, siempre que hubieran podido evitarse esos daños si el centro escolar hubiera actuado con la debida diligencia. En tratándose de los casos de bullying, las escuelas entonces tienen el deber de diagnosticar, intervenir y modificar de una manera positiva la convivencia escolar, y ello va a ser factible a través de la identificación, de la prevención adecuada, del tratamiento y de la sanción a los malos tratos que pueda ser víctima, de los cuales pueda ser víctima un niño, niña o adolescente bajo su cuidado. Una vez que ya se ha demostrado que el bullying ha ocurrido en una situación bajo el control de la escuela, esto es, mientras los estudiantes realizaban actividades bajo el control de estas, es decir, actividades educativas, o estaban bajo la supervisión de los empleados de la escuela, será entonces el centro educativo quien tendrá la obligación de demostrar que cumplió con la debida diligencia que le exige la prestación del servicio educativo. Esto es, deberá demostrar que cumplió con los deberes que rigen su actuación. Como hemos mencionado, cuando se ha establecido una sospecha o un caso de bullying, se activan una serie de deberes para las autoridades escolares y en este caso es el centro educativo quien tiene que probar que hizo lo que estaba a su alcance precisamente para diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar esa situación. Esto básicamente significa que la carga de la prueba de haber obrado con la debida diligencia va a recaer en los profesores o autoridades educativas. Y este desplazamiento de la carga de la prueba se va a justificar en atención al principio de facilidad probatoria y a la dificultad para la víctima propiamente de probar un hecho negativo que se traduce básicamente en que el centro educativo no cumplió con los deberes que tenía a su cargo. De acuerdo a estos principios, debe satisfacer la carga de la prueba la parte que dispone de los medios de prueba o puede producirla o aportarla al procedimiento a un menor costo para que pueda ser valorada por el juez dentro de su sentencia. En este caso, tratándose del acoso escolar, es evidente que las instituciones educativas pueden acceder con mucho mayor facilidad a los medios de prueba para poder demostrar su actuar diligente. Por un lado, tienen los conocimientos necesarios para determinar qué tipo de información puede ser relevante en el proceso y por otro lado, también pueden acceder a dichos medios de prueba con mayor facilidad que la parte afectada. Una vez que se ha justificado la existencia de la acción o omisión generador de bullying, debemos ponderar que para que exista responsabilidad es necesario que exista un daño. El bullying puede generar tanto daños patrimoniales como daños extrapatrimoniales. Y en este contexto debemos también tener presente que el daño moral se va a determinar a partir del carácter extrapatrimonial de la afectación, lo cual a su vez puede tratarse de la lesión a un derecho o bien a un simple bien o interés de carácter no pecuniario. El daño moral es propiamente la lesión a un derecho o interés no patrimonial, que también lo podemos definir como un bien espiritual, que es presupuesto a su vez de un derecho subjetivo digno de protección.
Recordemos también como elemento base que el daño moral es un género el cual a su vez se subdivide en 3 especies, a saber, como lo es el daño al honor, los daños estéticos y los daños a los sentimientos. Precisamente los daños a los sentimientos o a la parte afectiva del patrimonio moral hieren a un individuo o a una persona en sus afecciones o en sus afectos. El bullying escolar puede afectar tanto derechos o intereses patrimoniales o extrapatrimoniales. Cuando se afectan intereses extrapatrimoniales, es claro que estamos hablando de un daño moral, y dicho daño en sentido amplio tiene tanto consecuencias patrimoniales como consecuencias extrapatrimoniales, las cuales a su vez pueden ser de naturaleza presente o de naturaleza futura. Les recuerdo estos temas, particularmente en lo que hace al daño moral, como afectación al aspecto extrapatrimonial de las personas, fue abordado por la licenciada Cintia Serra en la plática del día martes pasado. Vuelvo a hacer la invitación muy cordial para que puedan entrar a la grabación de este diálogo para que puedan ustedes tener un mayor acercamiento a estos conceptos que son fundamentales para el entendimiento de la teoría de la responsabilidad. Regresando un poquito al tema, el daño moral en sentido amplio debe ser cierto, lo cual significa que su existencia debe ser constatable desde un aspecto cualitativo, aun cuando no pueda determinarse con exactitud la cuantía a la cual asciende. Esto quiere decir que un daño puramente eventual o un daño que podemos conceptualizar como hipotético no va a ser suficiente para generar consecuencias de índole resarcitorio. El daño moral, por regla general, debe ser probado, ya que se trata de un elemento constitutivo de la acción o de la pretensión de la parte actora o de quien reclama la reparación del daño. Solamente en aquellos casos en los cuales deba presumirse la existencia del daño moral, el actor se verá relevado de la carga de la prueba, pero cuando el daño debe ser probado, el daño moral debe ser acreditado, entonces la parte actora podrá acreditar la existencia de manera directa a través de periciales en materia de psicología o bien a través de otros dictámenes periciales que puedan dar cuenta de la existencia de este daño. Por lo que hace al bullying, el daño moral se va a actualizar por toda la gama de sufrimientos, dolores físicos o psíquicos que haya padecido la víctima a consecuencia de este hecho ilícito. Algunas de las afectaciones psicológicas asociadas al problema del acoso escolar se hacen consistir en la depresión, la baja de calificaciones, la baja autoestima, pero aparte hay un amplio catálogo de sintomatología relacionada al acoso escolar que evidentemente tiene que ser abordada y analizada en cada caso en particular. Por lo tanto, se acreditará el daño moral en el niño, niña o adolescente por bullying cuando diversas agresiones, que incluso siendo en sí y contempladas por separado, de manera, o las podamos calificar como leves de manera separada, pues al final de cuentas estas terminan produciendo un menoscabo a su integridad moral al ejecutarse de manera reiterada, sistemática y habitual. Es decir, aquí no vamos a calificar la gravedad de la conducta, sino su reiteración, lo sistemático de la misma y la habitualidad de la conducta, siempre que estas condiciones motiven la generación de un daño en la persona. Por último, en el contexto de la acreditación de la acción, va a ser necesario demostrar el nexo causal entre la conducta de la parte demandada y el daño causado al actor. Es decir, va a ser necesario que el daño experimentado sea consecuencia de la conducta del agente al cual se le está imputando la responsabilidad. De no ser así, es decir, de no vincular esta causalidad del daño con la conducta de la parte demandada, pues estaríamos imponiendo una responsabilidad a una persona que nada tiene que ver con el daño ocasionado.
El nexo causal entre la conducta imputable a la parte demandada y el efecto adverso que de ella pueda derivarse para el demandante debe estar debidamente acreditado, porque precisamente el origen de la responsabilidad civil y el derecho a la reparación del daño gravita en la atribución del hecho que daña hacia el demandado. Esto es, la responsabilidad siempre supone la atribución de la autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente para poder generar el resultado dañoso. En caso de que se demande responsabilidad por bullying realizado por alumnos o profesores, deberá probarse el nexo causal, evidentemente, entre el acoso escolar, las conductas de agresión y los daños físicos o mentales de la víctima. Por otro lado, vamos a tener por acreditada la responsabilidad por negligencia, es decir, por omisión, cuando se demuestre que el cumplimiento de los deberes de cuidado que correspondían a la institución educativa hubieran podido evitar la afectación a los derechos del menor. Por lo cual, una vez que se determina la responsabilidad civil por el acoso que ha sufrido un menor de edad, entonces debe resarcirse su afectación a través de la reparación integral del daño, para lo cual habremos de tomar en cuenta el derecho a recibir una justa indemnización. De los puntos medulares de la responsabilidad por acoso escolar. Y como puntos destacables, tendríamos que tener, primero, como punto número uno, que el acoso escolar siempre se va a dar en un contexto propiamente de la institución educativa, donde tiene precisamente esta institución una autoridad o un control sobre las conductas de los alumnos. Debemos también distinguir que el acoso escolar se puede matizar por acciones entendidas como agresiones activas o bien por omisiones. Cuando son acciones o agresiones, específicamente se imputan a un agresor, que puede ser un alumno o un profesor, en tanto que la omisión dependerá del deber incumplido por parte de la institución educativa para hacer frente al caso de acoso escolar. Veíamos también que una vez justificada la conducta imputada como acoso escolar, entonces hay una reversión de prueba, particularmente en la responsabilidad por omisión, hacia la parte demandada, que sería la institución educativa, para justificar que obró de manera diligente tomando las medidas necesarias para prevenir, atender y corregir la situación de acoso escolar. Y al final, en el punto final, vimos también que se va a necesitar, al margen de la conducta y el daño, que se justifique por parte de la parte actora, vaya la redundancia, el nexo causal, es decir, que la conducta o la omisión imputada a la parte demandada es la que efectivamente causó el daño, y una vez justificados estos elementos, entonces procederemos a la determinación de la dimensión del daño causado y por lo tanto a la determinación también del quantum o de la cuantía resarcitoria. Y siendo estos puntos los más relevantes dentro de esta exposición, y reiterando, el tema del acoso escolar y la responsabilidad civil que deriva es mucho más amplia, es mucho más compleja, amerita por sí mismo un estudio y una discusión mucho más amplia, pero por el tiempo limitado que tenemos en esta plática, son los puntos relevantes que me gustó tratar con ustedes. Voy a pasar entonces a lo que es la responsabilidad civil médica, en donde también hay un contexto, un tratamiento procedimental diferenciado. Recordemos, y me gusta hacer mucho esta énfasis, lo que es la teoría de la responsabilidad civil nos marca que el que causa un daño a otro va a estar obligado a repararlo, y este daño puede ser originado por el incumplimiento de un contrato, por la violación genérica del deber de toda persona de no dañar a otra. Aquí matizamos la responsabilidad contractual y la responsabilidad de índole extracontractual. La responsabilidad que se imputa a los médicos va a tener o puede tener un origen tanto contractual, expreso o tácito, como también de manera extracontractual, por lo que hace
al origen contractual, pues básicamente va a consistir en la prestación del servicio médico. Las actividades comprendidas en la responsabilidad médica contractual pues son aquellas que se suscriben en específico entre el médico y el paciente a partir del contrato que celebre. Es decir, aquí vamos a comprender aquellos deberes que por virtud de dicho contrato de prestación de servicios nacen entre entre el médico y el paciente y que podemos básicamente traducir en qué tipo de procedimiento médico se va a proporcionar, los medicamentos, los costos, el lugar de atención, etc. Puede derivar también, por ejemplo, la responsabilidad de índole médico por parte del Estado por virtud de la prestación del derecho social, como son los servicios de salud pública. Aquí, es claro, no estamos frente a un contrato entre particulares, sin embargo, se va a derivar una responsabilidad que se califica como administrativa, a ser el Estado responsable de los daños causados por el actuar irregular de sus agentes, que en este caso serían los médicos e instituciones del sector público. Pero en relación, en lo que hace al aspecto privado, donde no hay una intervención del Estado en la prestación del servicio médico, vamos a tener que establecer que en la relación entre el médico y el paciente, pues también van a poder coexistir tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como la de naturaleza extracontractual, como ya lo enmarcaba hace un momento, básicamente porque están obligados a actuar de acuerdo no solamente a los lineamientos acordados en el contrato, sino también a estándares éticos y profesionales de acuerdo al servicio que desempeñan. Tales requerimientos pueden provenir tanto de disposiciones de índole reglamentario, como son las normas oficiales mexicanas, como también de lo que se conoce en la práctica médica como la lex artis ad hoc o simplemente la lex artis de su profesión. Esto, dicho en otras palabras, implica que los profesionales pueden tener tanto un deber concreto derivado del contrato de prestación de servicios, pero también van a tener un deber genérico que va mucho más allá de lo que se puede pactar en dicho contrato y va a consistir básicamente en observar la diligencia correspondiente en el desempeño de su profesión. Esto significa simplemente porque no se puede aceptar que a través de un contrato se permita la lesión a la integridad física o a la vida de manera que vaya más allá de lo expresamente contemplado, permitido con los derechos fundamentales. Ahora, uno de los elementos torales para determinar la responsabilidad médica va a radicar en lo que se conoce como el consentimiento informado. Precisamente el consentimiento informado va a cumplir la función de autorizar al médico a intervenir los derechos de salud e integridad física del paciente. Recordemos que, por ejemplo, en una cirugía evidentemente se ocasiona un daño a una persona. Si se opera, evidentemente se le tiene que hacer una incisión profunda que va a cortar diversas capas de su piel, y evidentemente esto se puede conceptualizar como un daño físico. Sin embargo, al final de cuentas, este daño físico tiene como finalidad el poder atender algún padecimiento médico para lograr la sanación del paciente. Es precisamente ese daño el que se puede asumir a través del consentimiento informado. Por eso es que se menciona que este consentimiento cumple la función de autorizar al médico a intervenir los derechos de salud e integridad física del paciente en cierta medida. Al mismo tiempo, el paciente, a través de este consentimiento, tiene el derecho a decidir de manera libre sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le ofrecen, porque de otro modo se estaría ante una vulneración de sus derechos fundamentales que inciden básicamente en la libertad personal y a la autodisposición sobre el propio cuerpo. La exigencia de este consentimiento la vamos a poder encontrar tanto a nivel de las normas oficiales mexicanas como también a nivel de la Ley General de Salud. Precisamente en esta ley se contempla que es un derecho del paciente el otorgar o no otorgar el consentimiento de manera válida
una vez que ha sido informado de la realización de los tratamientos o procedimientos médicos a seguir. Por lo tanto, para que se pueda intervenir a un paciente, siempre será necesario que se le den a conocer las características del procedimiento al cual va a ser sometido, así como los riesgos que implica esa intervención. Evidentemente, habrá situaciones de extrema urgencia en donde pueden existir diversas excepciones a esta regla de carácter general. Particularmente podemos encontrarnos ante una excepción cuando el paciente se encuentra en un estado de incapacidad transitoria o permanente, en donde la autorización para que pueda ser intervenido puede ser otorgado por el familiar más próximo que lo acompañe o también por el representante legal, de ser posible. Y cuando ninguno de estos dos supuestos puede ser satisfecho por parte del médico, es suficiente con que lo asiente en el expediente clínico para poder proceder evidentemente a la realización del procedimiento. Insistimos, esta manera de actuar se da solamente en casos de extrema urgencia. A través de este consentimiento informado también es posible autorizar o consentir situaciones en las que el ordenamiento jurídico deja los bienes o derechos lesionados a una libre disponibilidad por parte del titular, pero el consentimiento a su vez no puede darse o no puede prestarse para la intromisión o para la lesión de derechos que hayan quedado fuera precisamente de la disponibilidad de la persona. Entonces, el consentimiento de la víctima no excluye o no va a excluir la antijuridicidad del acto cuando éste sea contrario a una prohibición de carácter legal o bien a las buenas costumbres. Y entonces, a través de este consentimiento informado, el paciente también asume los riesgos y consecuencias inherentes o que se encuentran asociados a la intervención que autoriza. Pero a su vez el mismo consentimiento no va a excluir la responsabilidad médica cuando exista una actuación negligente de los médicos o de las instituciones de salud que están involucrados precisamente en la prestación del servicio. Y esto resulta de esta manera porque dentro de la ciencia médica, por su propia naturaleza, existen riesgos aceptados que pueden presentarse aun y cuando las intervenciones en el paciente se realicen bajo los más altos estándares de diligencia que exige la profesión. Incluso en algunos de los casos puede estimarse el tipo de daño que se puede generar y también con la probabilidad que pueda presentarse en el paciente en específico. En contraste, vamos a encontrar que existen otro tipo de daños que no son derivados del riesgo inherente al procedimiento médico al que nos sujetamos, sino que van a ser generados por el actuar negligente de los profesionales médicos. Y estos daños no pueden ser de manera alguna aceptados por el paciente cuando decide someterse a un procedimiento a un procedimiento médico indeterminado, ¿no? Ya que se encuentra precisamente fuera del ámbito contractual que se encuentra existente entre el médico y el paciente, porque son bienes jurídicos indisponibles, como son precisamente la salud, la integridad física e inclusive la vida misma del paciente. Entonces, a partir de lo anterior, podemos determinar que la responsabilidad médica va a tener un elemento subjetivo. Esto es, va a ser necesario probar el elemento de culpa o el actuar negligente del procedimiento para que exista un deber de indemnización. Y aquí no debemos pasar por alto que la obligación de los profesionales médicos se conceptualiza o la vamos a abordar como una obligación de medios y no de resultados. ¿Qué significa? Básicamente significa que la obligación del médico, contrario a lo que todos podemos esperar cuando vamos a una consulta, no va a ser el obtener la recuperación del enfermo o bien lograr su curación. Por el contrario, lo que es válidamente exigible al médico es que haga todo lo que esté a su alcance para la recuperación del paciente
según las exigencias de la lex artis. Y esto es de suma importancia porque recordemos que el ejercicio de la ciencia médica por sí misma trae aparejados ciertos riesgos que no siempre pueden evitarse, por lo que para que se pueda responsabilizar al personal médico por los daños que se ocasionan en los procedimientos a su cargo, debe probarse entonces que se obró de manera negligente. En tal sentido, con base en esto, podemos establecer que la responsabilidad médica va a ser de índole extracontractual también, subjetiva, cuyos elementos van a ser el daño, la culpa y el nexo causal precisamente entre el daño y la culpa. No obstante, es importante también puntualizar que a pesar de que la carga de la prueba en torno a los elementos que conforman la acción corresponde por regla general a la parte actora, en el caso específico del actuar negligente de los médicos, va a operar una reversión o una inversión de la carga probatoria, porque en este caso serán precisamente los especialistas o las instituciones médicas las que tendrán la carga de la prueba en torno a su diligencia en su proceder. Y esto obedece a la dificultad que representa para la víctima el probar la culpa del médico. Es precisamente esta dificultad la que posibilita desplazar la carga de la prueba para que sea el médico el que demuestre que su práctica se realizó de acuerdo a los cuidados establecidos en la normatividad de la materia y al deber de diligencia que le exige su profesión. Aquí podemos observar que también operan los principios de facilidad y proximidad probatoria que también vimos en el tema del acoso escolar y que implican básicamente que la carga de la prueba debe ser satisfecha por la parte que dispone de los medios de prueba o bien que puede producirla o aportarla al procedimiento a un menor coste para que pueda ser valorada por el juez. En este caso, los profesionales médicos o las instituciones de salud pueden acceder evidentemente y con mayor facilidad a los medios de prueba para demostrar que han actuado de manera diligente. Primero, porque tenemos que tomar en cuenta que tienen los conocimientos necesarios para determinar qué tipo de información puede ser relevante en el proceso, y por otro también pueden acceder a estos elementos de prueba con mucho mayor libertad que las personas afectadas. Basta recordar, por ejemplo, para el suministro de la anestesia, que la norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología exige a las instituciones hospitalarias el documentar el procedimiento anestésico, y entonces estas instituciones evidentemente deben de contar con el expediente médico del paciente, por lo cual podemos dar por sentado que las pruebas relevantes se encuentran en la mayoría de los casos en posesión de los propios médicos o de los centros hospitalarios, o bien podemos entender que estos profesionales pueden acceder con mucha mayor facilidad a esta información. Otro de los puntos que merece particular atención es que la inversión de la prueba, de la carga de la prueba, va a radicar exclusivamente en lo que hace a la diligencia en el actuar del médico. ¿Esto qué quiere decir? Que no implica a su vez que el médico sea quien tenga que acreditar que su actuación no fue la que causó el daño producido. En otras palabras, la inversión de la carga de la prueba no va a abarcar otros elementos de la responsabilidad, como pueden ser la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y el daño, sino que exclusivamente se limita al elemento subjetivo de la responsabilidad. Recordemos que la responsabilidad subjetiva tiene como elementos el daño, la culpa y el nexo causal entre dicho daño y la culpa, y por lo tanto, revertir la carga de la prueba de la culpa exclusivamente significa que será el actor quien deberá demostrar entonces el primero y el tercero de sus elementos, que son el daño y el nexo causal. Bajo esta perspectiva,
Habrá casos en los cuales justifiquemos la existencia de un daño y habrá casos también en los cuales los médicos no logren justificar que actuaron de manera diligente y por el contrario quede demostrado dentro de juicio que actuaron con negligencia. Sin embargo, estos dos factores no van a ser suficientes para imputar responsabilidad porque al final de cuentas vamos a necesitar la existencia y la debida acreditación del tercero de los elementos, que es el nexo causal. ¿Esto qué quiere decir? Que el daño producido obedece de manera directa a la negligencia en el actuar del médico. Bajo esta perspectiva, cuando nosotros revertimos la carga de la prueba en torno a la conducta del médico, va a ser posible que entonces que éste se libere de su responsabilidad o de la responsabilidad que se le imputa cuando demuestre que actuó con la debida diligencia, y este va a ser el principal elemento o uno de los fundamentos torales para sostener que la responsabilidad de los médicos es de carácter subjetivo. Si viéramos este sistema de responsabilidad de los médicos a través de un esquema de responsabilidad objetiva, el médico entonces tendría que ser responsable si se acreditara que se ocasionó un daño, sin importar si su conducta se adecuó a los estándares de actuación que le exige la normatividad y la lex artis de su profesión. Por esta razón es muy importante poder distinguir la responsabilidad de índole objetiva de la responsabilidad de índole subjetiva, pues es exclusivamente en esta última, es decir, en la responsabilidad subjetiva, en donde va a desaparecer el elemento de imputación de responsabilidad si el demandado acredita que actuó de manera diligente. Entonces, como puntos destacables para concluir este tema en específico, es de vital importancia entender que en el actuar de los médicos se puede dar una responsabilidad de índole contractual como una responsabilidad de índole extracontractual. La responsabilidad de índole extracontractual se va a analizar a partir de un esquema subjetivo, es decir, es necesario justificar la negligencia en el actuar del médico, y dentro del procedimiento la carga de la prueba radicará en el médico, quien tendrá que justificar que su servicio o su desempeño o su tratamiento, el tratamiento aplicado se ajustó a los estándares de diligencia y en todo caso a las exigencias de la lex artis, siendo estos los principales componentes que desde mi punto de vista son aptos para poner en relieve en este momento. Con lo cual voy entonces a pasar a la responsabilidad civil por producto defectuoso. Bueno, volvemos de nueva cuenta, una disculpa por el corte de la transmisión anterior. Estamos experimentando algunos problemas, pero son externos aquí a la institución, por lo tanto les pedimos una disculpa. Sin embargo, voy a continuar viendo lo último que se alcanzó a ver y a escuchar en la anterior exposición. Pues se logró concluir el tema de lo que es la responsabilidad civil médica. Por lo tanto, en este momento solamente me voy a abocar a lo que es la responsabilidad por producto defectuoso, que es un tema que solamente voy a resaltar algunos puntos muy concretos. Primero, que tras la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se eleva a rango constitucional el derecho de protección al consumidor. Desde entonces se prevé un mandato para que el legislador establezca reglas de protección al consumidor, a la vez que reconoce el derecho de organización de los consumidores con la finalidad de proceder a la defensa de sus intereses, lo cual también va a responder a la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados frente a los actores con los cuales interactúan en la dinámica de mercado. Además, existen derechos de los consumidores que son que cuando son objeto de una violación en masa o en grupo adquieren una mayor relevancia de lo que puedan representar cuando se defienden de manera grupal, en comparación a que si se plantearan
distintas reclamaciones de violaciones de manera individualizada. Entonces, en ese sentido, es la Ley Federal de Protección al Consumidor la que le da contenido precisamente a este derecho social que se prevé particularmente en el artículo 28 constitucional, y es el que a la vez atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor, que comúnmente conocemos como Profeco, las facultades que se consideraban necesarias para que la protección de los derechos del consumidor sea eficaz, y a la vez que se establecen los mecanismos para realizar dicha protección. Esta ley es de orden público, de interés social, es de observancia en toda la República, y sus disposiciones son irrenunciables, de modo que contra su observancia, contra su aplicación, no es factible alegar la costumbre, las prácticas o inclusive el convenio en contrario, como sí se pueden alegar estas cuestiones en la materia mercantil en cuanto a su generalidad. Este ordenamiento establece, entre otras, las definiciones tanto de proveedor como la de consumidor, los principios básicos de las relaciones de consumo, una serie de medidas también cuya finalidad es promover y proteger los derechos y la cultura del consumidor, a la vez que procura la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Bajo esta perspectiva podemos considerar que se trata de un microsistema por sus reglas protectoras específicas, donde no rige de manera absoluta el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que sí opera de manera general en materia civil y en materia mercantil. Por el contrario, está sujeto a normas imperativas, normas imperativas que, por decirlo de alguna manera, son protectoras de los derechos de consumo, cuyo cumplimiento a la vez debe vigilar el Estado. Inclusive a nivel de colegiado se ha llegado a considerar que cuando hay una confrontación de intereses entre proveedores y consumidores, debe privilegiarse la aplicación de las normas protectoras de este sistema o de este microsistema cuando resulten incompatibles con las disposiciones de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, con la exclusiva finalidad de prevenir abusos precisamente en las relaciones de consumo, cuyos conflictos a su vez deben de resolver las autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de su competencia. También es importante mencionar que hay organismos internacionales de los cuales México es parte, que han establecido directrices para hacer efectiva la protección de los derechos de los consumidores, y entre ellas está el que los gobiernos fortalezcan y implementen una política energética de protección al consumidor según las circunstancias económicas y sociales de cada país, principalmente frente a los riesgos de salud y a la integridad física, psicológica, así como la seguridad en estricto sentido de los consumidores. Algunos de los derechos de los consumidores que son protegidos consisten básicamente en el derecho propiamente a la protección, a la información, a la seguridad y a la calidad de los productos y servicios que se consumen, y asimismo al derecho de compensación. De aquí que este derecho debe ser protegido a través de la ley, y va a incluir que cualquier persona que haya sufrido daños a su integridad o salud a causa de la utilización de productos defectuosos, pues está legitimada para demandar al productor su resarcimiento o reparación. Durante el juicio, evidentemente el afectado deberá demostrar el vínculo entre los daños y el defecto, considerando además si el producto cumplió o no cumplió con las normas de seguridad, así como la información sobre los riesgos y condiciones normales de uso. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece un apartado denominado de garantías a partir del artículo 77 de la ley, y particularmente en el artículo 79 señala que las garantías ofrecidas no van a poder ser ofrecidas a los consumidores cuando estas sean inferiores a las prescritas en la ley o a las disposiciones aplicables, ni tampoco puede prescribir condiciones o limitaciones que reduzcan de manera injustificada los derechos que legalmente corresponden a los consumidores. Además, se señala que el cumplimiento de las garantías va a ser exigible indistintamente tanto al productor como al importador, al suministrador de servicio,
dentro de los cuales también podemos encontrar al distribuidor, salvo en los casos en los que particularmente una de estas personas haya asumido específicamente la obligación de reparar el daño. Cabe hacer mención también que el artículo 82 de la misma ley prevé que el consumidor puede optar o pedir la restitución del bien o servicio, así como la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquiera de los casos va a tener oportunidad también de solicitar una bonificación o una compensación cuando la cosa u objeto que ha adquirido con motivo del contrato tenga algún defecto o algún vicio oculto que la haga impropia para los usos que habitualmente se destine, o bien cuando disminuya su calidad o la posibilidad de su uso, y finalmente también cuando no ofrezca la seguridad que, dada su naturaleza, normalmente se espere de ella y del uso razonable que se realice. Debemos destacar que el deber de seguridad tiene un contenido muy extenso y en sentido amplio va a implicar la obligación que tiene el productor y o proveedor para poner sus productos, solamente productos seguros dentro del mercado, y dado el caso también deberá responder por la salud e integridad física del consumidor o también de los bienes pertenecientes a este. Esta obligación entonces de seguridad nace propiamente de la exigencia de la vida en sociedad y pesa sobre todo profesional que instala un producto o servicio en el mercado. Ahora bien, el deber de seguridad del que venimos comentando, en un sentido más restringido, va a tener dos manifestaciones claramente identificables. La primera, a través de un régimen de índole administrativo, de control de calidad e idoneidad de los productos que circulan en el mercado y que opera de manera preventiva. Podemos decir que es el marco de actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor, de manera muy amplia, y evidentemente en este sistema las autoridades velan por ejercer un control en torno a diversas garantías que van a garantizarnos, vaya la redundancia, condiciones mínimas de seguridad de los productos que ingresan al mercado, y también que impida que los consumidores sufran algún perjuicio con motivo de la adquisición de esos bienes y servicios. El segundo régimen que vamos a encontrar, o subsistema que vamos a encontrar en este apartado, no va a operar de manera preventiva, sino que lo va a hacer con motivo de la ocurrencia de un daño sufrido, ya sea en la persona del consumidor o también en sus bienes, y se trata propiamente de la responsabilidad por productos defectuosos. El régimen de responsabilidad por productos defectuosos va a surgir como consecuencia, evidentemente, del deber de seguridad que las normas de protección al consumidor imponen a los productores y proveedores en el mercado. Precisamente este va a ser a la vez uno de los fundamentos en los cuales se erige todo el derecho de consumo. La responsabilidad por productos defectuosos se va a desarrollar cuando, a consecuencia de un error de fabricación, de diseño o información, inclusive, el consumidor o usuario de un bien o producto sufre un daño en su integridad física o en sus bienes. Además, conforme a este concepto, se va a necesitar que se esté frente a un verdadero daño que reciba el consumidor de un producto determinado, lo cual quiere decir que el producto haya causado efectivamente el perjuicio a la integridad física de quien lo está usando, o bien a los bienes de este, como resultado de un defecto atribuible exclusivamente al productor del bien. Aquí conviene aclarar el supuesto en donde un producto no funciona o no lo hace en debida forma, pero este no ocasiona ningún daño. En este caso, las consecuencias jurídicas que van a derivar precisamente de esa falta de funcionamiento idóneo van a pertenecer a un ámbito de las obligaciones distinto propiamente, porque estas consecuencias jurídicas van a estribar entonces en la exigibilidad de las garantías de bienes y servicios por la deficiencia en la calidad o idoneidad de los mismos.
Además, también hay que distinguir el concepto propiamente de producto defectuoso y la definición de un producto nocivo por su propia naturaleza. Este último, es decir, el producto nocivo, es el que por sus características intrínsecas puede ocasionar un daño al consumidor, pero el daño no se ocasiona con motivo de conductas atribuibles al productor o proveedor del bien, sino propiamente a la naturaleza del producto que se está consumiendo. Un ejemplo lo podemos encontrar en el tabaco o inclusive en las bebidas alcohólicas, que sabemos son nocivas a la salud, pero no necesariamente conllevan el calificativo de ser un producto defectuoso. Por otro lado, también es importante diferenciar el producto defectuoso de los productos que son por sí mismos peligrosos, en donde estos últimos son los que pueden provocar daños por su propia naturaleza. Por ejemplo, aquí podríamos incluir un cuchillo, que por su propia naturaleza es peligroso, o inclusive un insecticida, que evidentemente por las sustancias tóxicas que contienen puede llegar a ser peligrosos para la vida de una persona, lo cual no necesariamente significa que sean defectuosos desde el punto de vista técnico. En este caso, un producto que nosotros podamos considerar peligroso no va a ser defectuoso si éste cumple con la debida información acerca de su correcto uso, de tal forma que ofrezca la seguridad que legítimamente podemos esperar en cuanto al mismo. Entonces, en términos muy concretos, podemos decir que el producto defectuoso es aquel que no ofrece la seguridad que legítimamente podemos esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y en especial la presentación del producto, el uso razonable que hacemos del mismo y el momento de su puesta en circulación. Toda esta apreciación la vamos a cimentar en el carácter de lo razonable, y de ella vamos a poder inferir que un producto inseguro será aquel que presente riesgos que son irrazonables para la salud e integridad de los consumidores de acuerdo con las condiciones normales de utilización, duración y la información suministrada. Ahora, en el tratamiento que se da a la responsabilidad civil derivada de un producto defectuoso, podemos decir que desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista doctrinal, no existe un consenso en cuanto a su calificación, ya sea desde un punto de vista objetivo o bien desde un punto de vista subjetivo de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo, lo cierto es que las normas de protección a los derechos del consumidor vienen evolucionando de una manera tal que permite concluir, o al menos en una apreciación muy personal, que los lineamientos de estas normas permiten conceptualizarlo más como una responsabilidad totalmente objetiva en beneficio precisamente de lograr una protección eficiente hacia los compradores, siendo este aspecto de manera precisa el aspecto que podríamos considerar más relevante en la evolución de la responsabilidad civil por bienes defectuosos. Ahora, encontramos también dos principios que permean todas las relaciones de consumo, los cuales básicamente consisten en los principios de indubio pro actione, que significa dar las facilidades para el acceso a la justicia, y favor debilis, referente a favorecer a quien se halla en condiciones de inferioridad por la falta precisamente de información respecto a la producción de bienes y servicios que se comercializan. Bajo esta óptica y bajo estos principios habrá casos vinculados con los derechos de los consumidores en donde se exigen responsabilidades por productos defectuosos, en donde también podrá operar una inversión de la carga probatoria en contra de la parte demandada o en contra del productor, distribuidor, etc. Pero en cada caso deberemos hacer un estudio meticuloso de las circunstancias particulares para poder repartir dicha carga probatoria a partir de los principios que la rigen e inclusive de los principios que ya hemos desarrollado de manera muy general al abordar los temas relativos al acoso escolar
y también a la responsabilidad civil médica. Entonces, en estos puntos, yo quisiera destacar que, como lo mencioné en un inicio de esta plática, los puntos abordados, tanto por lo que hace al tema del bullying, como de la negligencia médica, como del producto defectuoso, pues son aspectos muy generales de suma importancia, evidentemente, pero de ninguna manera puede considerarse que lo aquí dicho es exhaustivo y con ello se satisface el estudio integral de los temas. Hay cuestiones, cada uno de estos temas representa una complejidad elevada. Es importante hacer los estudios y ampliar el conocimiento tanto teórico como jurisprudencial, tanto a nivel nacional como a nivel comparado, para poder entender y desarrollar una mejor práctica de estos temas y a la vez invitar a todos los que nos acompañan en esta transmisión a que hagan también un estudio minucioso de los principios y de las reglas a partir de las cuales se hace la distribución de las cargas probatorias, para a partir de ahí poder también hacer un planteamiento mucho más fundamentado en torno a qué parte debe soportar una carga probatoria o no. Bajo estos parámetros también es importante mencionar que la carga o la distribución de la carga probatoria es de suma importancia, porque de eso puede depender el éxito o el fracaso de un planteamiento de acción o bien de algún planteamiento de defensa, porque la suerte de una reclamación o precisamente de una excepción puede depender de que nosotros hayamos aportado la prueba necesaria y suficiente, o bien que ante el desconocimiento de que a nosotros nos correspondía justificar un hecho determinado, hayamos caído en una omisión y por lo tanto pese en nuestro perjuicio los efectos de dicha omisión. Con esto vuelvo a reiterar la invitación que he venido realizando para que, si no han tenido oportunidad de escuchar la plática de la licenciada Cintia Sierra, lo hagan. También se encuentra en las plataformas digitales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde ella abordó los planteamientos generales de la responsabilidad civil, tuvo la oportunidad de hablar de la responsabilidad contractual, de la extracontractual, de lo que es la responsabilidad civil extracontractual objetiva, la subjetiva, la causación del daño, los daños materiales, los daños inmateriales, en donde encontramos el daño moral. En fin, hay temas muy relevantes que hay que abordar, y estas pláticas pues sirven como un punto de partida para hacer un estudio evidentemente mucho más a fondo. Me despido, fue un gusto haber estado con ustedes, haber compartido estos temas, reiterando la invitación para que sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias, tanto a nivel local como a nivel federal. Vamos a mantener nuestra sana distancia, vamos a mantenernos en casa en la medida en que ello sea posible, y bueno, esperemos que las actividades jurisdiccionales y en general económicas de todo el país puedan volver a realizarse de manera normalizada a la brevedad posible, pero evidentemente necesitamos la participación de toda la sociedad en su conjunto. Espero que haya quedado claro esta exposición. Un saludo para todos ustedes. Nos vemos en una nueva oportunidad.